hermanas que están hoy aquí, los hermanos, los que nos ven por el internet, Dios les bendiga. Amén. Marcos 16, 14. Amén. Leemos todos. Amén. Dice la Biblia, fíjese, finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjese lo que dice ahora. ¿Quién lo dice esto? Jesús. ¿Quién dice lo que viene ahora? Jesús. Amén. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Está en su Biblia también? Amén. Es que no veo bien. ¿Qué dice ahí? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Y qué dice ahora? A ver, si es en su Biblia también. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Aleluya! Y fíjese lo que dice el 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Aleluya, esto es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. He titulado a este mensaje El Evangelio de las señales. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 4:18 dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A quién vio Jesús? A dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Amén. Fueron los dos primeros discípulos que llamó el Señor. Quiero que entresaquemos de ahí a Pedro, ¿ok? Pongamos nuestra atención en Pedro, uno de los dos discípulos que el Señor llamó. Mateo 16, 13. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dijo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Estaba yo pensando, hermanos, ¿dónde están los cielos? Bueno, es fácil la pregunta, ¿no? Alguno dirá. Uno sale allí, abre la puerta, ¿verdad? Y ve los cielos, ¿verdad que sí? Muy bien, hemos acertado. Eso es desde nuestra perspectiva.
Tú sales, ves allí la luna, las estrellas, los planetas, ¿verdad? Coges una lente potente y ves los planetas y dices, oye, ahí están los cielos. Eso es de nuestra perspectiva. Pero si tú te coges una nave espacial de la NASA y vuelas hasta Júpiter y te bajas y tocas tierra y miras al cielo, ¿dónde está la tierra? En los cielos, ¿verdad? Todos los planetas, el sol, la luna, están en los cielos. Así que cuando Jesús le dice a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, si se lo dice de una manera física, le está diciendo que está en todo lugar. Amén. ¿Qué es lo que dice el Salmo 139:7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú, desde la perspectiva humana. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si me tomara de las alas del alba y me fuera a un extremo del mar, aún allí me asirá tu mano y me guiará tu diestra, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Gloria al nombre de Jesús. Y si dijo Jesús lo de los cielos, desde el punto de vista de la altura, de la gloria, los cielos, ¿verdad? Como del punto de vista glorioso, o sea, el lugar en el que está Dios, porque dice, mi Padre que está en los cielos, pues si Dios está en todo lugar, debe ser que ese lugar glorioso o donde está Dios, pues no está tan lejos, porque es donde está Dios. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, cuando dice mi Padre que está en los cielos, pues no es que Dios desde un lugar físico arriba cogiera un amplificador de voz y se lo dijera a Pedro, sino que Dios que está en todo lugar y que está en las alturas, ese día le abrió el entendimiento a Pedro. Amén. Y tuvo una revelación. Amén. Y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, porque Pedro se moriría algún día, sobre esa roca, sobre esa revelación, edificaré. Primera persona del singular. Yo edificaré mi iglesia, mi primera persona del singular. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y las llaves del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y fíjese lo que le dice, hermanos. Preste atención. Y a ti te daré ¿verdad? Es que quiero que quede este ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Juan 1:17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y si la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, debe ser que si le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, debemos de estar atentos a lo que recibió Pedro. Amén. Porque por Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces hay que mirar un poquito a Pedro. Gloria el nombre de Jesús. Jesucristo va a la cruz y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres, ¿verdad? Jesús resucita y llega al monte de los olivos y le dice en Hechos 1:4,
no vayáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, porque Juan ciertamente os bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y allí estaban los discípulos y entre ellos Pedro, y les estaba ocurriendo como a muchas personas en este día, en este tiempo, preocupado de los eventos futuros. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ven? Preocupado de los eventos futuros. A Pedro le ha dicho, mira, te doy las llaves del reino de los cielos. Y preocupados de los eventos futuros. Amén. Dice Jesús, no os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que ha puesto el Padre en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban ahí todos reunidos en Jerusalén, como Jesús les mandó, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio y se repartieron lenguas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos a Jesús cumpliendo una señal en los que creían. Hablarán en nuevas lenguas. Amén. Los que estaban allí, algunos les oían hablar en lenguas las maravillas de Dios en su idioma, porque el Espíritu de Dios en ese momento habló de forma que esas personas entendieran. Amén. Y unos se quedaban atónitos y otros como que se burlaban, como pasa hoy en muchos lugares que dicen, no, eso de las lenguas, ¿verdad? Pero se levanta Pedro, Hechos 2:14, dice, varones israelitas, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y les continúa hablando y les dice, Jesús, varón aprobado por Dios, con las señales y prodigios que Dios hizo por medio de él, dice, a este por el anticipado conocimiento de Dios, dice, matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios resucitó de los muertos porque era imposible que la muerte lo retuviera, y empieza a hablar como dice el Salmo de David, ¿verdad? Que no dejarás tu alma en el Hades ni que tu santo vea corrupción. Y dice en el 36, a ese pueblo de Israel, sepa pues todo el pueblo de Israel que este Señor a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, habéis crucificado a vuestro Señor y a vuestro Cristo. Se quedaron. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí estaba Pedro con las llavecitas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Tiririrín. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y a Pedro se le iba a dar las llaves. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Quién era Pedro o era el Espíritu por Pedro? Amén. Era el Espíritu por Pedro. Primera de Corintios, segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Amén. ¿Y qué dijo Jesús?
yo edificaré mi iglesia. Amén. Ahí estaba el Espíritu de Dios edificando su iglesia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Hechos 2:38 dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 19:16 dice que en el bautismo se lavan los pecados. Colosenses 2:12 dice que en el bautismo la persona es sepultada, que la persona en el bautismo resucita. Colosenses 2:13 que en el bautismo se perdonan los pecados, y Colosenses 2:14 que se anula el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, en el bautismo. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Póngame Santiago 2:20, por favor. Santiago 2:20, póngamelo ahí, por favor. Oiga esta palabra. Oigo a veces por ahí por las redes sociales, pastores, misioneros, teólogos, profesores de universidad que dicen que solo con creer ya lo estás salvo. Nada de bautismos, porque el bautismo es una obra. ¿Ok? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras para que la fe y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. A Abraham se le fue dicho: oye, ofrece a Isaac en sacrificio. Y Abraham no dijo: ay, sí, creo. No, a Abraham le tocó coger a Isaac y ir a lo que le había dicho Dios. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham no dijo: ay, yo vale, creo, Señor, creo. No, a Abraham le tocó coger a su familia, a sus hijos, todo lo que tenía y moverse. Amén. Y la fe actuó con las obras. Y la fe se perfeccionó con las obras. Y ahí se cumplió la palabra que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora la Biblia nos dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿verdad? Y la gracia dio unas palabritas a algunos escritores de la Biblia para que las leyamos. Y si la Biblia dice que en el bautismo se perdonan los pecados, que en el bautismo uno es sepultado y resucita, que en el bautismo se anula los actas de decretos contra nosotros, que nos era contraria y se nos clava en la cruz, pues ya no tenemos que ir como Abraham de una tierra a otra o ofrecer a Isaac. Ahora nos toca movernos y meternos en el agua en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que la fe actúe con obras y se cumpla la palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Los bautismos en la Biblia, Hechos 2:38, son en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16 son en el nombre de Jesucristo en los samaritanos. Hechos 10:48, en la casa de Cornelio, Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:6,
cuando Ananías Pablo estaba contando su testimonio, dice que llegó a Ananías y le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Los bautismos eran en el nombre de Jesucristo. Amén. Y alguno me dirá: bueno, Jesús dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ok, le voy a decir el nombre del Espíritu. Segunda de Corintios, que dice 3:17. El Señor es el Espíritu. Repítalo: el Señor es el Espíritu. La gracia del Señor fue que escribió ahí para que nosotros lo leyéramos. El Señor es el Espíritu. Hechos 9:5. Pablo, cuando tiene ese llamado del Señor, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, si el Señor es el Espíritu, y Pablo le pregunta: ¿cuál es tu nombre, Señor? Pues el nombre del Espíritu es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Padre te lo dice Isaías 9:6, que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, iba a nacer un niño. Y eso no está ahí de adorno. ¿Tú crees que Dios lo puso ahí de adorno? Lo puso para colgarlo ahí de: ¡ay, qué bonito ese adorno! ¿Verdad? Un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Amén. Ese niño que iba a nacer iba a ser Padre eterno. Ahí tienes el nombre. El nombre del Espíritu, Jesús. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, Jesús. Y ahí tienes el nombre del Padre, Jesús. ¿Son tres Jesuses? No, es un Jesús. Amén. Yo soy Padre, yo soy Hijo, y aquí estoy predicando. No hay un predicador, otro aquí el Hijo y otro aquí el Padre. ¿Verdad que no? Hay uno que es Padre, que es Hijo y que es predicador, y mi nombre es Antonio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que Dios es un espíritu. Lo dijo Jesús: el que dice la verdad, le dijo a la mujer samaritana que Dios es un espíritu. Amén. Entonces hay que creerlo. Y ese espíritu obviamente es santo, ¿verdad? O sea, Dios es espíritu, le dijo a la mujer samaritana, está diciendo: oye, el Padre es espíritu, ¿verdad? Y es santo, ¿verdad? ¿Y será que hay otro espíritu que también es espíritu y es santo? Dios es espíritu y es santo, el único que hay. Amén. Y Él prometió venir y manifestarse. La gracia de Jesús le hizo escribir a Pablo en Timoteo. Primera de Timoteo 3:14. Y estas cosas te escribo, oh Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo, Timoteo, para que sepas conducirte. Mira cómo se conducían en la iglesia primitiva. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así se conducían e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. ¿Qué decían en las iglesias primitivas? Jesús es una manifestación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Una manifestación no es otra persona. Si yo cojo y me voy allí al downtown y hay una manifestación allí a favor de darle los papeles a los extranjeros, y voy yo allí y me manifiesto: papeles a los extranjeros, papeles. Imagínate, un ejemplo. Estoy allí en una manifestación y llega William y pasa por allí y me ve. ¿Usted cree que va a llegar a su casa donde Margarita
y le va a decir, oye, he visto a Antonio manifestándose. Imagínense que le dice eso. ¿Usted cree que Margarita va a decir, pues entonces es que hay dos Antonios? ¿Verdad? Es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es que Antonio por 2 horas fue a manifestarse porque por algo, y Jesús, Dios, es espíritu, y Él se manifestó en carne por 33 años para dar un mensaje y hacer la obra de la salvación. Esto es palabra de Dios. Uy. Cuidado que voy a ser el segundo. Gloria al nombre de Jesús. Ay, perdón que me emociones, claro. Me corre el fuego por las venas. A ver, gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso, cuando Jesús le manda a bautizar en el nombre, ellos conocían ese nombre. Y los discípulos, como lo conocían, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria el nombre de Jesús. Bueno, estábamos hablando de Pedro, que es mi Dios del tema. Pedro, un hombre escogido de los dos primeros, ¿verdad? 2 primeros discípulos. 3 años y medio aprendiendo con Jesús. Adquiriría sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Un hombre con revelación de Dios. Un hombre al que le dijo, oye, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y Dios lo usaba allí. Se convirtieron 3.000 y hasta un paralítico en Hechos 3 lo levantó. Pedro. El otro día predicaba el pastor que cuando nació Juan se le dijo al papá, a Zacarías, este será grande delante de Dios, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿sería grande también Pedro? La Biblia dice en Mateo 11:11 que entre los que nacen de carne y de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Dice, pero en el reino de los cielos, el más pequeño de los cielos, mayor es que él. Amén. ¿Y cómo sería el que tiene las llaves de la puerta del reino de los cielos? Si Juan es grande, gigante, ¿no? Un titán. Un titán del Señor. Pedro. Bueno, dejemos aquí a Pedro un momentito, ¿ok? Que ahora volvemos con Pedro. Vamos a hablar de Pablo, otro titán. Dice en 1 Corintios 4:19 que le estaba escribiendo a los corintios. Y los corintios estaban rechazando un poquito a Pablo por como que no tenía mucho que dar o cosas así. Porque le escribe, primera de Corintios 4:18. Algunos andan envanecidos, como si yo nunca tuviera que ir a vosotros. ¿Ves lo que le escribió? Dice, pero iré pronto y conoceré el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tremendo Pablito también, ¿no? Me recuerda Pablito a Elías. Voy a ir a ver la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes, tan envanecidos que andan, ¿verdad? Y si dice eso es porque Pablito estaba confiado en la gracia que había recibido de Dios. A ver lo que ustedes tienen, que luego voy a ver lo que Dios ha derramado en mí, ¿verdad? Un titán de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gálatas 1. Le escribe Pablo a los Gálatas. Ay, Señor, qué carta. Esta, por favor, léansela en la casa. Los Gálatas, Galacia era una región una región de aquellas zonas y tenía varias iglesias. Y los Gálatas estaban dejando entrar enseñanzas erróneas a su conocimiento, a lo que habían aprendido. ¿Sí?
Los Gálatas habían sido obedientes, porque la Biblia dice en Hechos 5:31 que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y le escribió a los Gálatas, Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. ¿Ven? Porque habían aprendido el Evangelio como era y ahora estaban dejando entrar enseñanzas judías le dice en el 4, Gálatas 4:11, póngalo ahí por favor. Le dice, guardáis los meses, los días, los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí? Habían recibido el Evangelio, les habían entrado con enseñanzas raras y ahora estaban diciendo, ay, bueno, voy a guardar este día, voy a guardar este mes, voy a guardar eso. Y entonces le escribe a los Gálatas. Gálatas 1:6 le dice, oye, estoy maravillado. Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjate qué palabra del titán Pablo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel de cielo os predicara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes lo que quiere decir anatema? Sea maldición. Amén. Creo que la palabra a lo que se refiere es al mensaje que traían, no a las personas, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Al mensaje. O sea, le dice Pablo, oye, si llega alguien con un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición. Eso ni con un palo. Amén. Y dice, y lo que digo ahora, lo repito. Póngalo ahí, la siguiente. Como antes he dicho, también ahora repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Ese evangelio ni con un palo. Maldición. El mensaje. Amén. Esto es la gracia de Cristo escribiendo a través de sus escritores en la palabra. Amén. Y les pone un ejemplo. Ponga Gálatas 2:11, por favor. Gálatas 2:11. Fíjese lo que viene ahora. ¿Recuerdan al titán Pedro? De los 2 discípulos, revelación del Señor, las llaves del reino de los cielos, el que levantó al cojo 3 años y medio con Jesús, un titán de Dios. Recuerden al titán Pedro aquí. Y fíjate lo que dice Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara. Siga. Porque era de condenar. Siga. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Me siguen? Pedro llegó a Antioquía y pues el Señor quitó la pared intermedia de separación que separaba a los judíos de los gentiles en un solo pueblo, ¿verdad? Y Pedro pues estaba con los gentiles comiendo como uno más, como lo que hizo Dios, la unión en un pueblo, todos iguales. Pero llegaron unos de parte de Jacob, judíos, y cuando llegó Pedro dejó de comer con los gentiles y se iba con los judíos. Por eso Pablo
llega y lo resiste cara a cara, siga. Dice, fíjese qué cosa, hermanos. Dice, y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé era el que había salido de misionero con Pablo. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, lo que estaba haciendo Pedro, como era un líder, como era una eminencia, y estaba ahora dejando de los gentiles y de comer con los gentiles, yendo con los judíos, habían otros que lo estaban siguiendo. Bernabé y otros lo estaban siguiendo. Pedro era una eminencia. ¿Entiende? Entonces llega Pablo y lo tiene que resistir cara a cara. Y dice, si tú siendo judío te comportas como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque ahora con su actitud lo que estaba enseñando a los otros es que tenían que a circuncidarse haciendo todas esas cosas, ¿verdad? Fíjese lo que dice en el 18 y en el 21. Ponga el 18, por favor. Lo que le dice Pablo a ese hombre de Dios, a ese titán. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cuidado, Pedro, que con todo lo que has hecho y con todo lo que tienes, cuidado, que te haces transgresor. Ponga el 21. No desecho la gracia. Pedro, o sea, con lo que estaba haciendo, estaba desechando la gracia, estaba haciendo cosas para ser justificado. No desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Lo puso en su sitio y delante de todos, porque si a lo mejor no lo hace delante de todos, pues cada uno se va con su idea por ahí. Pero ¿qué hace un hombre de Dios cuando le llega la reprensión? La recibe. Quizá duele, pero Dios quiere bendecirlo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero de aquí aprendemos algo. Que alguien con mucho conocimiento, alguien muy grande en Dios, alguien, un gigante, en un momentico se puede desviar y puede arrastrar a otros. Amén. Y no te digo que no hay nada de eso por internet. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vi un pastor diciendo, un teólogo, profesor de universidad, pastor y misionero por años. Los bautismos no, si eso no. Mire, cuando Jesús estaba en la cruz, estaba allí el ladrón y fíjese, le dije, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? ¿No se bautizó el de la cruz? Un teólogo, un profesor de universidad, un pastor y misionero por ahí por internet, y no se da cuenta que cuando dice eso Jesús está aún en el antiguo pacto. Que Jesús no ha muerto aún, no es crucificado y no comienza el nuevo pacto, y que Jesús aún no ha resucitado y no le ha dado aún a Pedro las llaves. Teólogo, pastor, y 1,000 o 2,000 personas diciendo, amén, pastor, tú sí que sabes. Pues hay poder en el nombre de Jesús. Porque aquí está la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. No somos muchos teólogos y me hubiera gustado estudiar teología, a lo mejor hubiera podido aprender más. No estoy en contra de eso, pero esto no es de teología. Este evangelio es de humildad, de obedecer, de someterse y de creer. Amén. Y de poder. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y pensar que no sé qué más que la Biblia es de ser humilde. Y si la Biblia te dice esto y esto y esto, eso es de ser humilde. Y a ellos es a los que Dios le da gracia. Y luego no serán teólogos muchos, o no seremos teólogos.
Pero el Señor... baja esto. Perdonar, hermano, ¿sí? ¿Se oye bien? Bueno. Gloria al nombre de Jesús. ¿Se oye bien? ¿Se oye con estéreo? A ver, lo del sonido, perdóname. Bueno, ¿cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Dios da gracia a los humildes. Amén. Pedro no dijo ni pío. Amén. Qué bueno es no decir ni pío a la palabra. Oye, llevas la razón. Gloria al nombre de Jesús. A lo que quiero ir, hermanos, es que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. Amén. Y les dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no será condenado. Y dijo Jesús, de quien viene la gracia y la verdad, dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Lo dijo o no lo dijo él? La gracia y la verdad vinieron con él. Entonces, si alguien nos llega con un evangelio diferente, donde ya la señalen, ya en su nombre ya no se echan demonios, ya en su nombre ya no se hablan nuevas lenguas, ya sobre los enfermos no se ponen sus manos y se sanan ni con un palito. Amén. Porque busco el favor de Dios o el de los hombres. Porque si todavía buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Aquí Jesús dice que en el evangelio hay unas señales. Amén. Y si llega alguien que esas señales no, pues me parece que es un evangelio diferente. ¿Ustedes qué piensan? Gloria al nombre de Jesús. Hechos 2, los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Hechos 10, 44 al 48, en la carne de Cornelio se derramó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos que sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Hechos 19 dice que Pablo a los seguidores de Juan el Bautista, después de bautizarlos en el nombre de Jesús, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Hechos 19:6, por favor. Y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Y Primera de Corintios 14, Pablo tiene que dar una instrucción a la iglesia porque sí que había un problema a lo mejor, y es que hablaban demasiado en lenguas y si entraban indoctos o incrédulos y los veía hablar en lengua, dice: oye, no pensarán que estáis locos. Y entonces Pablo dice: oye, es mejor dar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras sin entendimiento. Ponga Primera de Corintios 14, los últimos 2 versículos. Y les da allí una instrucción para que haya un orden. Amén. Fíjase, Primera de Corintios 14, los últimos 2 versículos. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar, es decir, hablar su palabra, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Amén. Vosotros entendéis. Si yo ahora aquí me hubiera puesto todo el rato a hablar en lenguas, que además uno no habla lenguas cuando quiere, sino cuando el Espíritu viene sobre uno, ¿qué entenderían ustedes? Nada. Pues dice: oye, procurad profetizar, pero también dice: oye, y no impidáis el hablar con lenguas. ¿Sí? O sea, en esa iglesia había lenguas. Y si la iglesia del Señor había lenguas, en la iglesia del Señor en este tiempo, lógicamente tendrá que haber lenguas. Son una señal del Señor. Amén. Sí, mira lo que dice el siguiente. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Era lo que quería decir Pablo.
Amén. Entonces, el evangelio que predicaba Pablo había unas señales, y es que los creyentes hablaban en nuevas lenguas. Claro que en la televisión aquí en los Estados Unidos mucha gente, como está eso escrito, han hecho shows, han hecho cosas que son mentiras, hacen cosas que no son verdad, y eso ha perjudicado. Pero hay un pueblo que debe de ser como el evangelio que predicaba Pablo, porque las llaves del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos que en la iglesia del Señor había señales de hablar en otras lenguas, y en la nuestra pues debe haberlas, o en la que sea la iglesia del Señor. Amén. No seguimos las señales, no las seguimos, ellas nos siguen a nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Otra señal: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es, ¿quién lo dijo? Jesús. ¿Lo dijo de adorno? No, ahí está en la Biblia. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Marcos 2:11. Jesús sanó con la palabra al paralítico por el cual abrieron el techo, ¿verdad? Yo te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mateo 8:13. Dios le dice al centurión que había ido porque tenía un criado que estaba muy mal, y le dijo: yo iré, le sanaré. Y dijo el criado: no, porque yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este ve y viene, y el otro va y viene, y tú solo con la palabra, ¿verdad?, puedes hacerlo. Y dice: ni en Israel he hallado tanta fe, vete y como creíste se ha hecho. Y Dios hizo el milagro, ¿verdad? Pero mira lo que dice en Lucas 13:13. Por favor, póngalo ahí. Dice que una mujer él estaba en una sinagoga, y había una mujer encorvada que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Y le dijo: mujer, ¿eres sana de tu enfermedad? ¿Y qué hizo Jesús? Puso las manos sobre ella. ¿Y qué ocurrió? Y ella se enderezó. Ahí sanó poniendo las manos. Lucas 4:40, póngalo ahí, por favor. Lucas 4:40. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. A veces Dios sanaba con la palabra, y otras veces poniendo las manos. Efesios 1:22 y 23 dice que Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Póngalo ahí, por favor. Efesios 1:22 y 23 dice: la cual es su cuerpo. Amén. La cual es, siga ahí. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. La cual es su cuerpo. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Y a veces Dios pues puede sanar dando una palabra, pero a veces Dios puede usar a un miembro del cuerpo para sanar en algún momento. Amén. Nosotros, se lo dije otro día a Hugo, creemos en los médicos. ¿Cómo no vamos a creer en los médicos? Yo llevo a mi hija al médico y digo: oye, me hubiera gustado ser cirujano. Salió un chico joven ahí, arregló a mi hija. Casi que me daba ganas de darle un abrazo. Amén. Del aprecio del bien que le hizo a mi hija. Nosotros creemos en los médicos. Claro que sí. Y en estar lo más máximo preparado. Dylan quiere ser médico. Prepárate todo lo más que puedas. Amén. Pero en algún momento Dios puede usar a un miembro del cuerpo para hacer un milagro. Amén. Como ocurría en la iglesia primitiva con los apóstoles, como ocurrió con Felipe en Samaria en Hechos 8, y como ocurría con Esteban. Felipe y Esteban eran diáconos, y en Hechos 6 ocurría con Esteban, que hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Pero también puede usar a alguien que no tenga un cargo. Amén. Y que sea miembro del cuerpo. Hechos
9:10. Perdón, Hechos 9:22. Póngalo ahí primero. Ya estamos terminando, hermanos. Hechos 9:22. No, Hechos, perdón, 22:12, perdóname. Mire quién era Ananías. Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que tenían la ley. ¿Quién era Ananías? Un hombre con un buen testimonio y piadoso. No dice más la Biblia sobre él. Ahora ponga Hechos 9:10. Hechos 9:10. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Y qué le dijo? Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle derecha, porque aquí un tal Saulo en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí ora. Fíjese lo que Pablo vio en visión. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Ay, Pablo no dijo, oye, pero que me van a poner a mí las manos si yo soy un judío, yo he tenido ahora la revelación del Señor, el Señor se me ha aparecido y me ha dicho que me va a poner por ministro, pero ¿cómo me va a poner a mí las manos? No, humildad. Amén. Llegó Ananías, un varón con buen testimonio, le puso las manos y recobró la vista. Y ponga el 17, por favor. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y no solo recibir la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Dios usa a su pueblo, a cualquier miembro del cuerpo, porque a Jesús aún le gusta hacer bienes a la gente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en la iglesia del Señor que sea hoy en día, pues esas cosas en algún momento deben de ocurrir y las hemos visto o no. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 10. Hechos 10, creo que es el 37 y 38. Dice, estaba Pedro hablando en la casa de Cornelio y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Allí había opresión del enemigo, del diablo. En ese tiempo sí y ahora no. ¿Verdad que no? Aún en día hay opresión del enemigo y del diablo y algunos demonios por ahí, que por eso vemos algunas cosas tan graves en el mundo. ¿Verdad? ¿Y va a dejar Jesús el mundo así? No, tendrá que haber una iglesia llena del Espíritu de Dios y del poder de Dios. Amén. Que liberte a los oprimidos por el diablo y ocurra una señal que en su nombre echaremos fuera demonios. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Gloria al nombre de Jesús. 2 cositas para terminar. 3 minutos para terminar. Cuando usted compra un billete de avión, ¿verdad que lo compra y luego le llega la confirmación? ¿Sí o no? Y si no le llega la confirmación, ¿qué puede ocurrir? Que no vueles. Tú igual crees que sí, pero como no te llegue la confirmación, no vuelas. Amén. Dice la Biblia, y ellos saliendo, predicando en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando el Señor la palabra con las señales que le seguían. En la iglesia del Señor, si alguien me ve por el internet que sea de un pensamiento diferente al Evangelio de Cristo, debe haber la confirmación del Señor. Y si no, preocúpate. Si me están viendo en esa cámara. Amén, hermanos. Y déjame decirle la otra.
Si un avión sale de Estados Unidos hacia Tokio y se desvía 1 grado, ¿sabes cuánto se desvía? 180 millas, o a la derecha, a la izquierda, por 1 gradito. Amén. Por 1 gradito. Por eso hay tantas personas que no creen en las señales y también pues el bautismo se lo toman a broma, la imposición de manos, que es una doctrina fundamental de la Biblia, Hechos 6, 1 te lo dice, básica, amén, se lo toman a broma. 1 gradito hace un desvío grandísimo. Pero un buen grado puesto en el punto que es, se abre un mundo nuevo. Amén. Qué bonito creer en las señales. Creer a Jesús. Creer el Evangelio de Jesús. Amén. Porque es que se abre un mundo. Amén. ¿Cuántos quieren creer en esta noche? Vamos a orar.